Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa tipo body como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodelmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela vamos a doblarla por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro. Si la tela tiene gráficos o dibujos vamos a tener en cuenta también la dirección de estos dibujos para colocar los patrones. Colocamos la parte delantera como estáis viendo, con suficiente tela por todo el contorno como para luego dejarlo de margen de costura y alfilereamos el papel de patrón a la tela, a las dos capas de tela. El patrón de la espalda lo vamos a colocar haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. Vamos a alfilerear el papel de patrón a las dos capas de tela y luego vamos a recortar ambos patrones a 1 centímetro aproximadamente del borde de todo el contorno del papel. Para el patrón de la manga, justo debajo donde hemos cortado las piezas superiores, los patrones superiores, vamos a colocarlo de tal forma que nos quede margen de costura por todo el contorno. Alfilereamos el papel de patrón a las dos capas de tela y recortamos a 1 centímetro aproximadamente del borde del papel. Ambas partes inferiores, tanto el delantero como el trasero, las vamos a colocar haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Todos los patrones los colocaremos teniendo en cuenta la dirección del hilo y la dirección de los dibujos de la tela. Los alfilereamos a la tela y recortamos a 1 centímetro de todo el contorno. Realizamos un corte en la rayita que viene en el patrón en la parte delantera. Para la terminación del escote trasero nos va a hacer falta un bies, por eso lo cortamos en la misma tela. Un bies es una tira de unos 3 centímetros aproximadamente de ancho que se corta en la diagonal de la tela. En el patrón delantero vamos a hacer unas pequeñas marquitas o cortecitos justo en la línea que os indica el patrón, porque por ahí vamos a doblarlo, porque esta parte delantera no va terminada con pies, sino que va esta parte doblada y bien planchada y así va terminado. Vamos a remallar la parte diagonal que estáis viendo del patrón, es decir, el centro delantero de nuestro body. Para remallarlo solo tenemos que hacer una puntada en zigzag al borde de la tela y esta puntada la haremos tanto para una parte delantera como para la otra en el centro, es decir, en la parte diagonal. El escote trasero sí que va terminado con un bies, con el bies que hemos cortado. Por eso vamos a colocar la pieza trasera o el patrón trasero con el derecho hacia arriba y el bies lo colocamos, como estáis viendo, con el derecho hacia abajo, haciéndolo coincidir perfectamente con el borde de la tela y vamos a coserlo por todo el contorno o el cuello o escote trasero. Recortamos el exceso de bies y volcamos el bies hacia el interior o el revés de la tela como estáis viendo, doblándolo 2 veces para que no se vea en el exterior del body. Lo coseremos con un pespunte lineal sencillo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Vamos a unir ahora la espalda con los delanteros por los hombros. Para ello colocamos la espalda con el derecho hacia arriba y colocamos las piezas delanteras con el derecho hacia abajo, haciéndolo coincidir perfectamente por los hombros. Si recordáis, en la marquita que habíamos hecho en los delanteros lo vamos a doblar hacia el interior de la espalda como estáis viendo. Y vamos a coser los hombros como estáis viendo, es decir, vamos a colocar el delantero sobre el trasero y doblamos esta pestañita
por la marca que habíamos hecho en la parte superior delantera y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, y de esta manera nos van a quedar los hombros perfectamente y cuando le demos la vuelta esta parte nos va a quedar hacia el interior doblada. De esta manera es como se termina la parte central delantera. Repetimos con el otro hombro exactamente igual. Vamos a colocar el delantero sobre el trasero haciendo coincidir los derechos de las telas y vamos a doblar hacia el interior de la espalda, como estáis viendo, cubriendo este hombro de la espalda con el derecho, y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Remallaremos ambas costuras de los hombros con una costura en zigzag al borde de la tela. Tal cual tenemos el cuerpo del body, es decir, abierto por los costados o laterales, vamos a coserle las mangas. Vamos a colocar las mangas teniendo en cuenta la parte que va hacia el delantero y la parte que va hacia la espalda. Colocamos la manga con el derecho hacia abajo, es decir, los derechos de las telas estarían enfrentados, y vamos a colocarla con alfileres haciendo coincidir este hueco que viene para ella con el borde de la tela de la parte redondeada de la manga. Y a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a coser las mangas al hueco que viene en el cuerpo para ellas. Lo haremos para ambas mangas y luego vamos a remallar ambas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Tal cual lo tenemos con el cuerpo abierto y las mangas abiertas, vamos a doblarlo por los hombros, bueno, no exactamente por los hombros porque el body queda un poquito más, digamos, la espalda queda un poco montada hacia el delantero. Pero lo vamos a doblar por la mitad de la manga y haciendo coincidir los costados o laterales y el borde de la manga. Y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente, cerrando mangas y cerrando costados. Remallaremos ambas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Pruébate la parte superior del body y determina a tu gusto el largo de la manga. Luego vamos a hacer un pequeño dobladillo como el que estáis viendo, doblando medio centímetro hacia el interior o al revés de la tela y volviendo a doblar otro medio centímetro y cosiendo justo al borde de estas dobleces. Y esto lo haremos de igual forma para ambas mangas. De la parte de abajo del body la vamos a unir delantero con trasero. Colocamos, como estáis viendo, ambas piezas enfrentadas, es decir, con los derechos enfrentados y haciéndolos coincidir por los costados. Y vamos a realizar una costura a cada lado, cerrando así nuestra parte de abajo. La costura va a ser lineal, sencilla, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una vez que lo hemos unido, vamos a doblarlo, como estáis viendo, por la mitad o por el centro de ambos lados y vamos a hacer unos piquetes que nos van a guiar como centro y luego para unir la parte superior. Para que os hagáis una idea, vamos a marcar también el centro de la espalda de la parte superior de la blusa o del body y vamos a tener que rizar la parte superior de tal forma que nos quede encajado la costura de los costados con la parte de arriba con la parte de abajo. Para hacer un fruncido en la parte superior lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a realizar una costura lineal sencilla en dos partes, desde el costado hasta la mitad y desde la mitad hasta el otro costado en la espalda. Y vamos a hacerlo con la máquina con la tensión más alta y en la puntada más larga. Luego, tirando de uno de los extremos de los hilos, vamos a ir rizando esta parte de abajo del body hasta que quede de la misma medida que la espalda de la parte inferior. En el bajo de la parte delantera también vamos a fruncir un poco o rizar un poco para que se ajuste a la medida que queremos de la parte inferior.
Colocamos la tensión más alta de la máquina, la puntada más larga y hacemos una costura paralela en cada lado del delantero. Comenzamos uniendo la parte de arriba con la parte de abajo de la espalda. Primero ponemos un alfiler en el centro, luego ponemos un alfiler en cada costado y vamos a repartir el rizo de tal forma que nos quede totalmente de la misma medida la parte de abajo con la parte de arriba. Si os dais cuenta, los derechos de las telas estarían enfrentados. En cuanto a la parte delantera, vamos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento. Vamos a rizar un poco la parte superior hasta que quede completamente a la medida de la marquita que os he dejado en el patrón, que le hicimos un piquete, y vamos a colocarla, como estáis viendo, justo haciendo coincidir los derechos de la tela. Con el otro delantero vamos a hacer lo mismo, únicamente que uno se montará encima del otro. Lo rizamos tirando de una de las hebras de hilo, vamos repartiendo el rizo uniformemente por todo el bajo y hasta que quede de la medida exacta en la que hemos puesto la marquita. Cogemos con alfileres o podemos hilvanar también y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Tenemos que tener en cuenta que la línea de costura que hemos hecho para el fruncido tiene que quedar dentro de la costura, es decir, podemos hacer la costura o encima de esta línea de costura o bien la podemos hacer un poquito inmediatamente superior. Con las manos nos vamos a ir ayudando para que el rizo esté repartido uniformemente por todo el contorno. Además haremos coincidir perfectamente los bordes de la tela para que nos quede la parte de arriba con la parte de abajo totalmente unidas y correctamente. La parte de abajo no va rizada y ni va fruncida en este momento, es simplemente la parte de arriba, por eso ponemos en la máquina de coser, como estáis viendo, el body, es decir, con la parte que va fruncida en la parte boca arriba, y así podemos ir repartiendo el rizo y la parte de abajo simplemente la vamos cosiendo, lo vamos uniendo. Y una vez que tengamos todo el contorno, vamos a remallar la costura con una costura en zigzag al borde de la tela. Ahora sí que nos da igual cómo colocar la blusa, nos viene más fácil colocarlo con el fruncido hacia abajo. Recortaremos un elástico con la medida de nuestro contorno, un poquito apretadito para que nos quede la blusa ajustada. Si no, también lo que podemos hacer es unos 2 o 3 centímetros por cada lado de menos para que la blusa quede un poquito ajustada. Ya sabéis que el elástico se ajusta bien. Y para coser el elástico y que nos quede bien por todos lados, aquí va un truco. Primero con un alfiler hemos marcado la mitad del elástico exactamente. Y esta mitad la vamos a colocar en uno de los costados de la blusa. El elástico lo vamos a colocar justo en la costura de unión entre la parte de abajo y la parte de arriba. Este elástico no va a ir ni se va a ver por fuera. Una vez que lo tengamos colocado, es decir, la mitad del elástico en uno de los costados, vamos a coger el otro extremo y lo vamos a llevar hacia el otro costado. Vamos a estirar bien y de esta manera ya sabemos cuánto tenemos que estirar para que quede la elasticidad o el rizo repartido de forma uniforme por todo el contorno. El elástico lo uniremos solamente por la costura, como estáis viendo, con una puntada en zigzag en el medio del elástico. De esta forma vamos a coser el elástico en dos partes, desde un costado hacia el otro y desde el mismo costado anterior o la mitad del elástico hacia el otro extremo. Ya tendríamos nuestro body casi terminado. Vamos a colocarle unos corchetes o unos automáticos en la parte de abajo del body para cerrarlo. Se me ha perdido el clip de vídeo donde donde se cosían los corchetes, pero es básicamente coser una tira corsetera como estáis viendo.
Y ya tendríamos nuestro body totalmente terminado. Si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube.